comienzo a este webinar. Hoy vamos a tener y tenemos el placer de tener a Diego Gracia, el director de Psicopreven, para hablarnos del método Psicopreven de evaluación de riesgos psicosociales. Como siempre, agradecer en este caso a Diego y a su organización que se ofrezcan también a compartir todo su conocimiento y experiencia. Ellos trabajan en el día a día con muchísimas empresas a nivel nacional e internacional en el mundo de no solo de los riesgos psicosociales, sino de la ergonomía y otro tipo de actividades preventivas que nos comentará Diego. Es un placer tenerle por aquí y también pues aprovechar que está hoy por aquí para hacer todo tipo de preguntas, dudas que tengáis relacionados con lo que nos va a exponer. Como siempre, el método del webinar que vamos a seguir, bueno, permitiremos a Diego que vaya exponiendo y luego posteriormente, o a la vez que está exponiendo, si queréis a través del chat, compartir alguna pregunta, duda o mandarla a nivel privado o esperar al final para hacer preguntas, pues lo haremos así para que él pueda llevar a cabo su exposición. También os invitamos al que lo desee a conectar la cámara, bueno, porque más o menos exponer viendo caras de personas que no únicamente cuadritos oscuros, ¿no? Bueno, Diego, pues lo dicho, muchísimas gracias. Gracias como siempre por estar por aquí y al final, bueno, qué mejor que tú para hablar de riesgos psicosociales. ¿De acuerdo? Pues cuando quieras puedes comenzar. Bueno, pues muchas gracias, Agustín. Pero en principio yo iba a agradeceros a ti y a Prevencional en especial, bueno, a la organización del instituto también, todo lo que hacéis por la prevención, porque la verdad es que sois un altavoz, una difusión estupenda, yo creo que la mejor de este país y de otros muchos países, sin duda, ¿vale? Entonces, muchísimas gracias por la oportunidad de poder exponer también nuestro trabajo aquí, que es una plataforma, yo creo que es la mejor que hay en estos casos de prevención. En todo caso, bueno, la idea de hoy es exponer el método Psicopreven de evaluación de riesgos psicosociales que hemos hecho en colaboración durante años con la Universidad de La Rioja, con el área de estadística e investigación operativa de la Universidad de La Rioja, que ha sido quien nos ha ayudado a validar el método estadísticamente y nos lo ha hecho pasar a veces apuros para poder validarlo y tal. Pero bueno, la verdad es que yo creo que ha sido una experiencia, voy a contar también un poquito de la experiencia cómo ha sido, pero la idea es compartir y abrirlo y que la gente lo pueda utilizar y que lo pueda conocer, ¿vale? Esa es la idea. Yo voy a intentar ser un poquito rápido en la presentación, a ver si la puedo hacer en 40-45 minutos para dejar algún espacio, a ver si puedo, algún espacio para hacer cualquier tipo de pregunta. Y si no, como decía Agustín, también tenéis en la pantalla mi email, si no, también me podéis mandar un email y se os responderá. También es cierto que en igual 24 horas, 48 horas, porque si no se me acumulan mucho, pero se os responderá seguro, ¿vale? Entonces, la idea es presentar el método Psicopreven. El método Psicopreven, yo quiero empezar diciendo que nos acercamos a un sistema de gestión de salud psicosocial. Es decir, lo que queremos, nos planteábamos antes de empezar el método, un poquito antes del COVID, que es cuando empezamos ya a planteárnoslo muy seriamente, el que teníamos que dejar de evaluar solo riesgos psicosociales como cumplimiento. Ya tengo la evaluación hecha, ya está. Dices, bueno, a ver, que después de aquí salen un montón de cosas, que aquí salen conflictos, salen problemas distintos, salen distintos riesgos de sobrecargas de trabajo, bajas, absentismo, rotación de personal. Entonces, claro, dijimos, a ver, esto hay que acercar, hay que tener un método que nos valga para tener un sistema de gestión de todo esto, porque al final lo que queremos es controlar la salud de los trabajadores y, como dice la ley de prevención, pues mejorar esa salud y evitar cualquier tipo de accidente y enfermedad profesional, ¿no? Pues eso es lo que nos planteamos. Decimos, tenemos que ser no solo un método de evaluación, sino un sistema de gestión de la evaluación de riesgos psicosociales. Y por eso, a partir de ahí se nos empieza a multiplicar el trabajo. Es decir, no solo es un cuestionario, sino que también se valida una toma de datos cualitativa en entrevistas y también se trata de hacer un sistema que detecte mucho más los riesgos psicosociales que como se viene haciendo habitualmente. ¿De acuerdo? Y ese es el horizonte. De hecho, para eso nosotros también, incluso lo digo ahora, tenemos un acuerdo con la Universidad de La Rioja para hacer una validación continua. Es decir, no queremos hacer una validación puntual de lo que se hizo hace un par de años, sino vamos enviando cada vez más datos para seguir validando y para refrendar esos resultados para que no haya variaciones, porque cada vez estamos recogiendo más datos. Ahora ya vamos creo que son más de 15 o 20 mil cuestionarios aplicados de este año solo, este año pasado solo, pero bueno, y ahora está multiplicándose mucho más, ¿vale?
Objetivos del método. Lo primero es que fuera práctica, ¿de acuerdo? La metodología tiene que ser práctica, te tiene que permitir evaluar los riesgos psicosociales, pero además de una forma sencilla, diría yo. Es decir, tienes que tener claro cuál es el proceso. Tengo que preguntar sobre una serie de factores de riesgo y lo pregunto de dos formas: cuestionario, entrevistas, ¿vale? Hay más, pero bueno, es un resumen muy mínimo. Tiene que ser práctico. Segundo, establecer un sistema de valoración que sea objetivo. De hecho, para eso también nos ayuda la Universidad de La Rioja, de las condiciones de trabajo, ¿vale? Entonces, esto ya ahora lo veremos con la definición de riesgos psicosociales, pero nos establece el marco de actuación. El marco de actuación son las condiciones de trabajo y, como dice la definición, presentes en una situación laboral, ¿vale? Entonces, pero sobre todo nos tiene que ayudar a las empresas a mejorar su salud o la salud de sus trabajadores, en este caso especialmente la salud mental, e incluso su productividad y competitividad, porque esto viene como consecuencia de también, ¿no? Pero el objetivo es mejorar la salud. Y después, como tercer objetivo, nos planteamos que no fuera disruptivo. ¿Esto qué significa? Así dicho, suena un poco raro, pero al final es que le llamamos a los mismos factores de riesgo, les llamamos de igual forma que otras metodologías anteriores. ¿Por qué? Porque no queríamos, una de las dificultades que nos encontrábamos hace años ya, porque ahora ya más o menos se conoce, pero dentro de las evaluaciones de riesgos psicosociales, es que cada metodología tiene sus propios factores de riesgo. Y cada cosa, y no todas evalúan lo mismo. Sí que es cierto que hay un corazón, que todo el mundo, todas las métodos o metodologías, el 80 al 90% de los factores son parecidos, pero siempre hay alguna que, pues, que evalúa una cosa, otra. Entonces lo que queríamos era por lo menos aunar, llamarle a todo de la misma forma, ¿de acuerdo? Y coger lo bueno también que habíamos visto en otras metodologías, ¿vale? Entonces, aprovechar ese conocimiento para sacar una metodología nueva, ¿vale? Y luego, facilitar el proceso de detección y evaluación continua a las empresas usuarias. Al final, me tiene que permitir que el sistema, cambiar de evaluación puntual a sistema de evaluación continua. Eso es una idea que voy a tratar de transmitir durante esta siguiente hora, ¿vale? Esto, y para eso había que establecer una base, no solo conceptual, sino también teórica y demás, ¿vale? Siguiente sería encontrar un equilibrio entre la legislación laboral y el método de evaluación, evitando contradicciones legales que a veces nos hemos encontrado haciendo evaluaciones de riesgos psicosociales. Es decir, pero sobre todo, el campo de actuación tiene que tener como referencia la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y eso implica que la causa del riesgo siempre tiene que estar dentro de la empresa, ¿de acuerdo? O dentro del ámbito que controla la empresa. ¿De acuerdo? Entonces, eso para nosotros era importante para no poner en contradicción a veces. Nosotros hemos llegado a ver, son extremos, ¿no? Pero un ejemplo, pues medidas preventivas que exceden mucho el estatuto de los trabajadores y que legalmente casi no se podían llevar a cabo, ¿no? Pero la idea es establecer ese campo de referencia, ese campo de actuación de la ley. Como objetivo ambicioso también, aunque debería de ser así ya, pero lo que queríamos era potenciarlo, es la relación entre la parte técnica, que es quien aplica el método, con medicina del trabajo, con vigilancia de la salud, y a los técnicos en prevención de distintos servicios de prevención. Es decir, medicina del trabajo, vigilancia de la salud, tiene un potencial y un conocimiento muy importante que, conjugado con las evaluaciones de riesgo de los técnicos, hace que sea una herramienta muchísimo más potente. ¿Por qué? Porque tiene información dentro de la parte individual del trabajador, que es como lo define también la inspección de trabajo, y también tiene, digamos que incluso las empresas grandes que tienen servicio de prevención propio, pues tienen una especie de confesionario donde hay un montón de información relacionada con los riesgos psicosociales. Bueno, pues nosotros nos habíamos dado cuenta porque en realidad donde más se trabaja riesgos psicosociales es empresa mediana grande. Entonces nos dábamos cuenta de que las empresas que tenían botiquín pues tenían un montón de información y controlaban mucho las casuísticas psicosociales. Entonces decimos, oye, esto hay que aprovecharlo de alguna forma, ¿no? Entonces, como tercera, y adelanto un poco, como tercera toma de datos, pues planteamos que Vigilancia de la Salud también pudiera hacer una detección continua de riesgos psicosociales, ¿vale? Pero lo explicaré ahora más adelante. Y añadir condiciones de trabajo como el teletrabajo. Es decir, añade como factor de riesgo teletrabajo esta metodología, es la primera que lo añade. Ha sido relativamente sencillo añadirlo porque el gobierno sacó un Real Decreto en el 21 que gestionaba o trataba de controlar un poco el teletrabajo, y cogimos esas condiciones de trabajo que planteaba el gobierno
porque considerábamos además que técnicamente eran muy acertadas, que era tener claros los objetivos y las tareas, tener más o menos un mismo horario y sistema de descansos, tener elementos de conexión y condiciones de la conexión, medios y demás en casa. Entonces, eran 4 ítems que necesitábamos y pudimos recopilar fácilmente porque yo creo que en eso está bastante bien traído ese Real Decreto, ¿no? Entonces aprovechamos, no es exactamente lo mismo, se modificó un poquito para tratar de mejorarlo, pero esa es la idea, ¿vale? Y por último, tener 3 tomas de información. Es decir, para facilitar la detección de riesgos psicosociales necesitamos tomar información. Como cuestionario, que es la clásica, la que todo el mundo tiene, o la que todo el mundo ha aplicado, los que han aplicado, entrevistas o grupos, que sería la toma de datos cualitativa, y la detección de indicadores con vigilancia de la salud, nuestra tercera pata, vigilancia, la colaboración con vigilancia de la salud. Eso para nosotros será fundamental porque con toda esta información podemos gestionar y hacer un sistema de gestión de riesgos psicosociales, ¿vale? Y en esto consiste. Ventajas del método. Lo primero, evaluamos los puestos de trabajo. No hay, digamos que lo que evalúa, el resultado que te da, es el resultado de o la valoración del riesgo del puesto de trabajo, ¿vale? No agrupa población como hacen otros métodos, sino lo que hace es darte un nivel de riesgo según el puesto y el factor de riesgo, ¿vale? Entonces, lo que estamos evaluando es lo que nos pide la ley exactamente, ¿vale? La segunda ventaja yo creo que es una evaluación real y objetiva de los cambios de las condiciones de trabajo que pueden causar riesgos psicosociales, pero esto lo pretenden todos los métodos, tampoco es una novedad. Facilitar la participación de los trabajadores. Tengamos en cuenta que ahora tenemos una doble validación, que es la parte de cuestionario y la parte de toma de datos cualitativa. La participación de los trabajadores en la toma de datos cualitativa es mucho más potente, tiene mucha más definición, tiene mucha más concreción. Entonces, con esto hacemos que sea mucho más potente y mucho más, digamos, objetivo la evaluación de riesgos psicosociales. Por ejemplo, uno de los grandes problemas que nos hemos encontrado históricamente en la evaluación de riesgos psicosociales era que, esto dicho por muchas empresas, pues que es muy generalista y no sé exactamente cómo tengo que actuar y las medidas preventivas pues también son demasiado generalistas. Con la toma de datos cualitativa lo que nos permite es ser mucho más objetivos en la, seguro en la aplicación de medidas preventivas o en la propuesta de medidas preventivas y sobre todo en la detección del riesgo. Es decir, tened en cuenta que un cuestionario por sí solo en muchas ocasiones no nos da la causa del riesgo, nos da una valoración del riesgo. Es decir, muchas veces nos falla la comunicación en un cuestionario, pero ¿por qué falla? Pues mira, pues porque cuando estoy en la línea de montaje no me llega a tiempo el cambio de modelo, entonces tengo que preparar la tarde. Vale, pues esa causa la tenemos en la toma de datos cualitativa, ¿vale? Posibilidad de trabajar sobre el valor de la salud mental y su retorno de inversión en la empresa. Bueno, esto es, la verdad es que con vigilancia de la salud nos abre muchas puertas a poder trabajar también sobre la salud mental, ¿vale? Enlazar con vigilancia de la salud, sobre todo como vigía de posibles conflictos, acosos, sobrecarga y trastornos de sueño. Esto me adelanto un poquito, pero nosotros tratamos de hacer un Pareto, es decir, vigilancia de la salud pregunta al menos, nosotros solicitamos que siempre que pregunte 3 cosas en los reconocimientos médicos, que sería conflictos para evitar problemas de estilo de liderazgo. También puede haber demás tipos de conflictos entre compañeros y demás, pero esencialmente estilo de liderazgo nos queremos focalizar. Sobrecarga de trabajo y trastornos de sueño. Las situaciones de acoso también, pero normalmente ya van con un protocolo de acoso en paralelo, digamos, a la evaluación, ¿no? Pero, sobre todo, lo que más, digamos, baja psicosocial causa, según nuestros datos, son estilo de liderazgo, carga de trabajo y nocturnidad, en los trastornos de sueño, ¿vale? Entonces, queríamos que ese foco, ese vigía de vigilancia de la salud se basara en esto. Incluye la evaluación del teletrabajo y simplificación del proceso. Yo creo que con un proceso que nos pueda dar indicadores, con el software y digitalizando, podemos ahorrar mucho tiempo, ¿vale? Yo creo que esas son las ventajas del método. Entonces nos metemos ya en el método directamente, ¿vale? Esto como preámbulo ya está. Y vamos a ver en qué consiste ese método. El proceso de evaluación es igual que el del resto de métodos que hay ahora mismo en España, ¿no? Son una serie de condiciones de trabajo presentes en una situación laboral que se dividen en factores de riesgo según el método, ¿vale? Pues nosotros también nos dividimos en factores de riesgo y con eso detectamos los riesgos psicosociales, ¿vale? Pues fenomenal, tenemos la misma estructura
que cualquier otro método que haya ahora mismo en el mercado. Vale. Entonces, nosotros creemos en este proceso de mejora, es decir, al final nos centramos en ese proceso de mejora de sistema, cambiar de evaluación a cambiar de sistema a sistema de gestión. Creemos que una mejora de las condiciones de trabajo reducen el riesgo y reducen la fatiga y el estrés. Vale, estas en verde son las que pretende el método, ¿vale? Las que tenemos que llevar, o las que nos pide, dicho de otra forma, también nos lo pediría la ley, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que de rebote, normalmente, nos llevamos una mejora de la motivación y de la productividad. Y además, la mejora de los riesgos psicosociales, si lo establecemos como sistema de gestión y añadimos indicadores a ese sistema de gestión, nos vamos a poder dar cuenta de que hay muchos indicadores que mejoran si la situación psicosocial mejora, ¿vale? Pero bueno, en realidad, sin ser muy ambiciosos, nos vamos a centrar hasta en las verdes, ¿de acuerdo? Que es la aplicación, la evaluación y aplicación de medidas preventivas. Bien, entonces, como marco, tenemos las dos definiciones más conocidas de riesgos psicosociales. Esta sería la del instituto. Factores psicosociales son son condiciones de trabajo que se encuentran en una situación laboral que tienen que ver con la organización, el contenido y la tarea y que tienen capacidad de afectar a la salud. Este es nuestro marco conceptual y no nos queremos salir de aquí. Es decir, evaluamos condiciones de trabajo presentes en una situación laboral. Lo que pasa es que, claro, digamos que la situación laboral ahora con el teletrabajo ya es una situación laboral, ¿vale? Entonces, lo que tenemos en cuenta es que el campo de juego es ese. El origen del riesgo debe de estar en una situación laboral, ¿de acuerdo? Eso para nosotros es muy importante. Pero no queremos desaprovechar, y cojo la segunda definición de la inspección de trabajo, que podemos aprovechar. A ver, la inspección de trabajo, lo que dice en la definición de riesgos psicosociales es que se refiere solamente a una de las vertientes del término, que sería la que afecta a la organización de la empresa y su entorno social, que corresponde al ámbito de potestades y responsabilidades del empresario. Esto es una definición legalista 100%. Pero la vertiente individual solo puede hacer, digamos que lo que dice es que eso está dentro de la esfera de privacidad y solo puede acometer la vigilancia de la salud. Bien, pues esto nosotros lo hemos tenido claro, es decir, o lo pretendemos tener claro, tampoco al final siempre surgen dudas en esto, ¿no? Pero la idea es que queremos aprovechar la parte individual para mejorar también las condiciones de trabajo, ¿de acuerdo? Pero tenemos en cuenta que los técnicos tienen que actuar sobre esta primera parte. Y ese es nuestro campo de juego, las definiciones de riesgos psicosociales y la ley, que es muy sencillo, ¿vale? A partir de ahí, el proceso de evaluación, digamos que sería igual, un poquito más completo, quizá que cualquier otro sistema de evaluación de riesgos psicosociales. Primero planificamos la evaluación, esencialmente pues dividimos en grupos de evaluación, comunicamos, etcétera, etcétera. Nos ponemos de acuerdo con la parte social, con el Comité de Seguridad y Salud, etcétera, etcétera. A partir de ahí tenemos la evaluación cuantitativa, que sería cuestionario. Segundo, evaluación cualitativa, grupos o entrevistas. Informe y planificación preventiva. Pero aquí lo que queremos también es que nos ayude Vigilancia en la Salud con epidemiología, tanto para la planificación como la planificación de las acciones preventivas. Es decir, si hacemos un sistema de evaluación continua y, por ejemplo, Vigilancia de la Salud en los reconocimientos médicos pregunta las tres cositas que hemos dicho en las ventajas, lo que nos permitirá es que si se detecta epidemiológicamente, no individualmente, eso es importante, algún problema psicosocial, nos podamos anticipar en la evaluación al año siguiente, ¿vale? Porque lo que pretendemos también es dividir la evaluación en vez de atragantarnos cada 4 o 5 años a hacer toda la evaluación completa. Pues nosotros lo que proponemos es evaluar de forma dividida, cada año un poquito y de forma continua. Ojo, el método en esto no tiene nada que ver, pero es lo que proponemos como ayuda, ¿de acuerdo? El método te permite evaluar o todo completo o por partes, eso te da igual. Pero sí que es cierto que nos queremos acercar a este sistema. Y sobre todo nos permite actuar antes, ¿de acuerdo? Esa es la idea. Entonces, por eso aquí nos va a influir bastante Vigilancia de la Salud, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, ¿qué evalúa? Pues evalúa estos 9 factores de riesgo, ¿vale? Y a partir de aquí, lo que evalúa, o sea, la estructura es lo mismo. Nosotros evaluamos estas causas, las condiciones de trabajo que están presentes en la situación laboral para evitar estrés, violencia, ansiedad y fatiga. Como vemos, es exactamente igual que los factores de riesgo que define la Inspección de Trabajo en el documento que hizo el Instituto. Lo que pasa es que sí que hemos añadido ansiedad porque es una forma de expresar antes pues, el estrés, ¿no? En un pico.
y porque sí que es cierto que a veces ha habido trastornos de ansiedad o hay trastornos de ansiedad en alguna empresa, pues por motivo del trabajo, pues lo hemos añadido. Pero esencialmente los riesgos serían los mismos que define la inspección de trabajo. Lo que pasa es que los factores de riesgo, pues los hemos organizado un poquito distinto y añadiendo el teletrabajo. Vale. Tipos de pregunta que tiene el método. Tenemos preguntas variables, ahora es casi condición sine qua non, ¿no? El tener preguntas variables, preguntar por género, por grupos. Si tenemos grupos grandes, pues ya podemos actuar sobre la antigüedad, la edad o cualquier otra variable que pudiera surgir en el ámbito de una empresa, ¿no? Para dividir grupos. Se pueden añadir preguntas variables sin ningún problema. Las preguntas del método tenemos, que son las propias del método. Y podemos meter preguntas adicionales que amplíen información. Lo que hemos comprobado es que con preguntas adicionales no había una variación sobre la validez del método y la fiabilidad del método. Entonces, de hecho, hemos hecho un software de gestión para esto y te permite meter todas las preguntas adicionales que quieras. ¿Vale? Entonces, la idea es que tenemos opción de estas tres tipos de pregunta. El cuestionario en sí, nos vamos acercando digamos, al cuestionario, pues tiene 56 ítems, es la misma estructura de cuestionario o de preguntas para las entrevistas que para el cuestionario, digamos, por escrito, aunque ahora la mayoría de las veces se aplica online, pero bueno, es la misma estructura de preguntas. Y lo que sí que tenemos también como toma de datos es los 3 a 5 ítems que hemos comentado que tenían relación con el estilo de liderazgo, la carga de trabajo y la nocturnidad, que podría utilizar Vigilancia de la Salud. Ojo, digamos que Vigilancia de la Salud, lo que no hemos validado un método ni un protocolo para los riesgos psicosociales, pero lo que queremos es que nos dé información sobre los riesgos psicosociales, ¿de acuerdo? Entonces, Vigilancia de la Salud puede preguntar estas tres cosas, que es lo mínimo. Si tenemos esa colaboración, fenomenal. Lo mínimo que pediríamos serían esos 3 ítems, pero si pregunta todos los ítems, fenomenal también, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, ahí ya te encuentras con problemas logísticos de que no hay tiempo, si no se alarga mucho el reconocimiento y demás. Y además que lo pueden preguntar durante un acto médico, ¿vale? Entonces ahí digamos que es una buena estrategia porque tienes ahí, digamos, un poco cautivo al trabajador, ¿vale? Entonces, digamos que esta va en paralelo. Entonces podemos aplicar el método tanto con el cuestionario como con entrevistas, como con los dos a la vez, es decir, con uno y con otro. De hecho, incluso en alguna ocasión hemos llegado a aplicar otro cuestionario, un FSICO, con entrevistas con el método, para cotejar también un poco, ¿de acuerdo? Y también nos permitiría organizarnos el trabajo y hacer una evaluación, ¿vale? Pero en teoría lo que tenemos que hacer es primero cuestionario y luego entrevistas. ¿Podemos evaluar por separado? Sí. Lo ideal, pues los dos. ¿De acuerdo? Sería lo mejor. ¿Vale? Sistema de valoración. En cuanto al cuestionario, son preguntas tipo con 5 opciones, con una escala tipo Likert, de 5 alternativas. Y la entrevista, pues es una entrevista semiestructurada de 4 preguntas por factor de riesgo, igual que en el cuestionario, con respuesta dicotómica, sí o no, para luego, digamos, abrirse al ser semiestructurada, se abre a preguntar el por qué y cómo resolvería usted ese problema. Pero lo que nos facilita mucho es la detección hablando con el trabajador, ¿vale? Factores de riesgo. Estos son los factores y los subfactores de riesgo en los que se ha dividido. Condiciones físicas lo tenemos como factor de riesgo. Nosotros consideramos que es importante porque marcan muchísimo la salud psicosocial. Ejemplo muy sencillo. Imaginad que estáis en un espacio abierto, igual os pasa alguno, trabajando con más de, yo qué sé, con 10, 15, 20 personas alrededor, interrupciones, ruido, pues afecta mucho a la carga de trabajo, afecta psicosocialmente al trabajador, ¿vale? O cualquier frío, el calor, la humedad, bueno, pues digamos que tenemos en cuenta las condiciones físicas. El método no trata de ir con un luxómetro, ni con un sonómetro, ni nada, sino tenerlo en cuenta para evaluar. Participación, supervisión, le hemos llamado igual que el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene. Sí que es cierto que supervisión es más parecido, participación, el enfoque de la pregunta no es tan parecido, ¿vale? Una de las cosas que vemos por ejemplo, que veíamos con el FSICO es que las preguntas de participación están muy enfocadas, según mi opinión, a la alta dirección y por eso normalmente suele salir mal ese factor de riesgo.
Nosotros el contenido de participación lo hemos enfocado a la posibilidad que tenga el trabajador de hacer propuestas dentro de su trabajo, ¿vale? Es decir, tener un sistema de participación, tener respuesta. Lo hemos enfocado a que el trabajador pueda participar en su puesto de trabajo, ¿vale? Comunicación, formación, estabilidad, tratando de parecernos un poquito también a lo que sería en el FSICO, en interés por el trabajador, autonomía, que están todos los factores de riesgo, carga de trabajo. Aquí en carga de trabajo hemos añadido una cosa que yo creo que es interesante, que es el reparto de la tarea. Es decir, muchas veces te encuentras que no solo es un problema de sobrecarga, sino que también hay distintos repartos de tareas según el departamento. Gente muy sobrecargada, gente poco sobrecargada. Entonces, hemos querido añadirlo como su factor de riesgo. Desempeño de rol, que es definición de rol y demás, definición de tareas, tener claro procesos, tiempo de trabajo, sobre todo turnos y trabajo nocturno, y demandas de la tarea y conflictos, que lo hemos dividido entre los dos, y teletrabajo, que serían los factores de riesgo. Vale. Esta sería la estructura en ítems, es decir, tenemos 4 ítems para cada uno de los factores de riesgo divididos en subfactores. ¿Vale? Y a partir de aquí, sí que tenemos como opcionales los factores de tiempo de trabajo para centrarse en trabajo nocturno. Si no hay trabajo nocturno, hay preguntas que no se preguntan. Y también es opcional el teletrabajo. Si no hay teletrabajo, pues tampoco es necesario preguntar. ¿Vale? Entonces, lo que sí que consideramos es que vigilancia de la salud debería de preguntar siempre carga de trabajo, tiempo de trabajo y participación, supervisión dentro del reconocimiento, si nos ayuda con ese sistema de detección. La idea también del método, pues es lo que comentaba también al principio, es que yo siempre cuento que los riesgos psicosociales empezaron en el 95 con la ley más o menos, un poquito antes, pero que antes se hacían evaluaciones a demanda y muchas veces casi literalmente era cuando te demandaban en la mutua y ibas a hacer la evaluación de riesgos psicosociales, si no había evaluación. A partir de 2010 yo creo que mejora mucho también con las campañas que hace la Inspección de Trabajo y ahora yo creo que tenemos que tender a un sistema de gestión psicosocial. Es decir, porque la salud mental viene muy fuerte, creo que ya tiene que ser prioritario en muchas empresas y hay que meterlo dentro del sistema de gestión de riesgos psicosociales, yo creo. ¿Vale? Entonces esa es la idea, que el método también nos ayude a esto. El sistema de gestión psicosocial que propone el método es un sistema donde nos centramos mucho en la detección con ayudas de vigilancia de la salud, participación de los trabajadores y evaluaciones técnicas, tanto cuestionario como entrevistas o grupos. Y a partir de allí se recibe toda esa información y se pueden añadir indicadores o incluso indicadores de salud mental. ¿De acuerdo? A partir de aquí tenemos mucha más información psicosocial de la empresa y nos permitiría controlar esa situación. Nosotros proponemos nuestro software, pero se podría hacer también en una hoja Excel. No es lo único que se puede trabajar, pero bueno. Y nos facilita mucho informes, medidas preventivas y luego pues comités, delegados, medidas preventivas y vuelta a empezar. ¿Vale? Este es el sistema de gestión. Tienes un sistema continuo. Una rueda que siempre funcione. Que por vigilancia de la salud es continua. Con los técnicos se puede dividir en años. Entonces, eso hace que funcione mejor la evaluación de riesgos psicosociales. Nosotros, por ejemplo, colaboramos con muchas empresas en esto y la verdad es que nos facilita mucho el trabajo, el que sea continuo. ¿Vale? Como un ejemplo, el sistema continuo, ¿en qué consiste? Pues, por ejemplo, si tengo una evaluación, la divido pues, en 4 años, los grupos de evaluación los divido cada año en unos grupos de evaluación y voy tomando información cada año, ¿vale? Eso potencia bastante la evaluación, pero sobre todo lo que tenemos que potenciar es la detección, con la ayuda de vigilancia de la salud y con nuestros propios sistemas, ¿vale? Preguntando, aplicando la metodología. Entonces, esto lo que nos permite, este sistema, es tener control sobre todas las casuísticas psicosociales en lugar de dejar que se cuezan cada 4 o 5 años, que si tienes un conflicto que te dura 4 o 5 años, pues hombre, pues cuando lo vas a abordar no se soluciona de la misma manera, digámoslo así, ¿vale? Entonces la idea es esta, y sobre todo potenciar pues, el trabajo también de vigilancia de la salud. Ojo, el trabajo aquí principal es del técnico, pero la idea es buscar esa potenciación, buscar esa ayuda, que creo que es muy buena, ¿vale? Entonces nos vamos a la validación del método. ¿Cómo hemos validado el método? Vale, pues entonces en este caso hemos colaborado con la Universidad de La Rioja, ¿vale? Y lo hicimos en distintas fases el proyecto, por contar un poquito cómo ha ido el proyecto. Primero hicimos una planificación, pues un grupo de trabajo con distintos técnicos de distintas empresas, nosotros, la universidad y demás.
Y hicimos una serie de reuniones previas con planteamientos previos. ¿Vale? Pues decir, oye, no, yo quiero esto me gusta más, esto me gusta menos, pero lo que nos quedó más o menos claro también es que queríamos que fuera una doble toma de datos, cuantitativa y cualitativa. A partir de ahí hicimos pruebas piloto de cuestionarios y entrevistas. Tuvimos que cambiar la forma de validación, tuvimos que cambiar la forma de hacer entrevistas, los contenidos, por lo que hemos ido haciendo, digamos que este proceso lo hemos repetido varias veces. ¿Vale? Luego, a partir de aquí, empezamos ya con el estudio de fiabilidad y validez, es decir, la universidad nos dijo, oye, necesitamos unos resultados mínimos, luego ya iremos ampliando, pero al final, incluso con los resultados mínimos, incluso volvimos a hacer una muestra nueva entera, ¿no? Pero bueno, y luego revisar el método, deficiencias, volver al inicio revisando las deficiencias, sobre todo con las pruebas de test, o sea, de fiabilidad y validez, que nos decían, pues este factor no está, pues a cambiar las preguntas y a volver a preguntar, ¿no? Y a partir de ahí, pues prueba final y validez. Vale, fenomenal. ¿Qué hicimos en cada fase? Planificación. El objetivo, revisión de otros métodos. Nos fijamos mucho en otros métodos, sí que es cierto, y queríamos coger también lo bueno de cada uno. A partir de ahí discutimos mucho con el diseño de preguntas y los factores de riesgo. Lo que sí que teníamos claro el teletrabajo, que fue nueva, pero fue de las más fáciles, y las demás empezamos a discutir un montón, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, lo que teníamos claro es que tenían que ser opciones de tipo Likert y que la entrevista semiestructurada fuera con opciones de sí o no. ¿Por qué? Porque esto permitía mucha mejor detección de los posibles causas de los riesgos. Es decir, ¿tiene usted toda la información que necesita para hacer su trabajo? ¿Sí o no? ¿Vale? Entonces, no, pues dígame qué le falta y cómo qué medida preventiva podríamos aplicar. Eso es el modelo digamos, de la entrevista semiestructurada. ¿Tiene esto? Sí o no, sí o no. Y así podemos valorar también con la entrevista. Porque lo que necesitábamos era un sistema de valoración de la entrevista. ¿Vale? A partir de ahí, hicimos una comparativa con otros estudios de validez, como FESICO, ISTAS 21, y al final, para la validez de criterio, lo que hicimos también fue comparar con el test de salud total de Langner e Imiel, para poder ver que hubiera una relación directa, una correlación entre los resultados del cuestionario y de las entrevistas con el resultado del test, ¿vale? Que es un test que tiene el instituto en una nota técnica, además. Entonces empezamos la toma de datos, primera toma de datos, segunda, hicimos varias, realización de entrevistas con nuevos factores de riesgo, primeras pruebas de fiabilidad y validez, se decide cambiar preguntas por baja discriminación, se cambian preguntas porque además también en las entrevistas pues algunas se preguntaban mal y tuvimos que cambiarlas. Y bueno, pues al final, pues por no aburrirnos con todo esto, pero al final se hace una revisión, se mejoran las preguntas de baja discriminación cambiando la redacción y se reagrupan y tenemos la revisión final del método, ¿vale? Total, que en todo esto pues nos pegamos 3 años y pico, ¿vale? Con más de 8.000 cuestionarios, más de 2.000 entrevistas. Pongo ahí 200 horas de revisión, pero yo creo que igual han sido más. Y muchas reuniones y mucha discusión. Aunque eso no cuenta, pero la verdad es que eso estaba dentro del sistema de validación del método, ¿no? Muchas reuniones, cada 15 días más o menos, reunirnos y ver cómo íbamos avanzando, ¿no? Entonces eso ha sido un trabajo de unos 4 años, 3 años y pico, 4 años, ¿vale? Entonces, en la validación hemos tenido una muestra de 8.024 cuestionarios y entrevistas, empresas de toda España y Portugal tenemos alguno, ¿vale? Y gracias a la colaboración de un servicio de prevención ajeno tuvimos desde empresas pyme, empresas más pequeñas que también queríamos que estuvieran presentes dentro de la validación del método, ¿vale? Y la más grande sí que es cierto que era de 11.000 trabajadores, bueno, una empresa de distribución que nos ayudó también con la validación del método. Sectores de actividad, tratamos de que fueran, tener de todos los sectores, pero a grandes rasgos, pues servicios, distribución, industria, energía y otros sectores. Sobre todo pyme nos dio una variedad muy grande, pero bueno. Y los cuestionarios, sí que es cierto que distribución se llevó el 62% de los cuestionarios. Tened en cuenta que el 62% aproximadamente son unos 5.000 cuestionarios, pero teníamos otros casi 4.000 de 3.000 y pico pues ya distribuidos de otra forma, ¿vale? Si bien es cierto que aunque distribución sea un solo sector, las áreas de actividad son distintas. Hay logística, hay oficinas, hay tiendas, hay distintas formas, ¿no? Y se parecen mucho más a esta parte.
Entonces, digamos que yo lo distribuyo realmente mentalmente como un 50-50, pero fue así. Así es como se ha hecho la validación. Y en cuanto a entrevistas, sí que tenemos una distribución más homogénea, que se ha distribuido, pues 25 distribución, 4 pyme, industria química, farma 30, energía, servicios, industria del metal. ¿Vale? Entonces, esta es la distribución. Bueno, también quiero adelantar que toda la información la tenéis en nuestra página web, tanto la información del documento de la Universidad de Rioja como digamos, nuestra presentación de todo lo que es la validación del método, que es muy parecido a esta presentación. ¿Vale? Y esto es el resultado de la fiabilidad de cada uno de los factores y de la fiabilidad global de 0,94 que nos hace la Universidad de La Rioja. ¿De acuerdo? Entonces, además, y esto sí que lo cuento como anécdota porque nos dio mucho trabajo, lo de la técnica del bootstrapping, que es que tú tienes una muestra de 8.000, pero ellos van diciendo, voy a coger aquí 50, voy a coger aquí 200, pero lo cogen a lo largo de toda la muestra. Entonces todo eso tiene que coincidir, porque si no se te va la fiabilidad muy abajo. Y eso a veces, claro, tenías ahí una empresa muy particular en un sitio, pues no, nos da abajo, pues tienes que volver a repetir. Y eso nos hizo trabajar un montón. Pero bueno, ese trabajo que nos quejábamos en el proceso, la verdad es que luego te da mucha más solvencia, más estabilidad en el método, ¿vale? Entonces, digamos que este es el resultado y la fiabilidad global pues, es muy alta, ¿vale? La fiabilidad en cuestionarios ha sido el 94%, 0,94, 0,83 en entrevistas. Eh, bueno, digamos que las fiabilidades son altas, es más baja en entrevistas porque hay más variación y se abre un poquito más la entrevista. Pero bueno, digamos que este es el resultado que nos ha dado dentro de la validación. A partir de aquí, pues estos son los coeficientes de correlación. Se analiza la correlación entre el cuestionario y la prueba externa representativa de constructo, desde el test de salud total de Langer-Eimien. Y estos son, pues, en cuanto a la validez de constructo, los resultados que nos da el chi cuadrado, etcétera, etcétera. ¿Vale? Total. Esto tenéis muchos más datos en el estudio de descargable si queréis, digamos, rascar dato estadístico. Pero las conclusiones que nos da la Universidad de Rioja es que la fiabilidad es muy buena en su conjunto, superando estándares aceptados internacionalmente. Fenomenal. Estos valores indican que su validez de criterio es muy buena, estableciendo una correlación significativa entre los resultados del cuestionario psicosocial y el cuestionario de salud. Y en definitiva, digamos que los resultados son suficientemente adecuados para dar válida la estructura interna del cuestionario. ¿Vale? Entonces, pues nada, fenomenal. Es decir, la conclusión es que es válido, que una entidad de reconocido prestigio como la Universidad de La Rioja, pues digamos que podría apostar por ello y que la validez de criterio, obviamente, que también es muy buena. ¿De acuerdo? Que es lo que nos pasa en su estudio la Universidad de La Rioja. Vale. Entonces, digamos que este es digamos, el recorrido sobre la metodología. Tenemos toda la información en nuestra página web, en exprevención.com. Tenéis toda la información sobre la validación, sobre el proceso, etcétera, etcétera. Yo no he querido tampoco abundar mucho sobre los datos estadísticos y demás, porque en realidad si no se hacen un poco pesados, pero para que veáis que la estructura nos ha salido muy sólida y sobre todo lo que nos permite es un sistema para trabajar, ¿de acuerdo? Para trabajar, sobre todo para trabajar en esa gestión psicosocial. En cuanto a las preguntas en concreto, en el desplegable que también tenéis en la página web para descargar, están pregunta por pregunta. Como son 50 y tantas preguntas, tampoco he querido ponerlas una a una. De hecho, las tengo aquí un poquito más adelante, pero no vamos a estar una hora con las preguntas una a una, pero que sepáis que las tenéis disponibles también en la web. A partir de aquí, cualquier consulta, cualquier, digamos, duda que podáis tener sobre la metodología, tanto en la web como yo personalmente, que tenéis ahí mi correo electrónico, quedo a vuestra completa disposición. La idea es que el método va a ser público, es decir, el sistema, las preguntas, todo os lo podéis bajar, os lo podéis descargar. Si bien es cierto que nosotros tenemos un software que pues vale un poquito de dinero al año, lo tenemos de 200 y pico euros, pero para la gestión de todo esto, para que sea un poquito más rápida, pero el método es público. Lo que queremos es contribuir a
digamos, a la mejora de los riesgos psicosociales en las empresas, ¿vale? Entonces, por eso lo podéis descargar, lo podéis aplicar de hecho, el sistema de cálculo es muy sencillo, está explicado también, que es una media aritmética. Entonces, la verdad es que tendríais bastante fácil también aplicarlo vosotros si queréis, ¿de acuerdo? A partir de aquí, yo creo que nos quedan unos 20 minutos, una cosita así. He querido ser un poco rápido para que nos diera tiempo a comentar o hacer alguna pregunta y quedo a vuestra disposición. Veo que hay alguna pregunta en el chat. Si queréis, empiezo por ahí, y si no, a partir de ahí, Agustín es el que manda activando, desactivando micrófonos o cómo tiene que ser el sistema. Bueno, lo primero, Diego, como siempre, muchísimas gracias. Hay preguntas en el chat y también os hemos activado el micro. El que quiera directamente preguntar a Diego, o aquí tenéis aquí tienes algunas preguntas, Diego. Dice Vale. Silvia. Silvia Fernández, sí, lo leo. Dice Silvia, dice, si vigilancia de la salud es reacia a realizar estas preguntas, dado que las preguntas se suelen realizar son si te afectan los aspectos ambientales, aspectos ergonómicos y qué tal las relaciones con los compañeros. Ante esto, ¿qué cuestionarios de salud podríamos utilizar desde el servicio de prevención para profundizar en los temas de salud mental? A ver, hay son varias preguntas en una, pero bueno, si vigilancia de salud es reacia, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿No? No pasa nada. Quiero decir que al final hay gente que lo ve muy bien, es muy proclive, y otra gente que es reacia. Vale. Sí que es cierto que los aspectos ergonómicos y ambientales, obviamente, están dentro de muchos protocolos médicos y pruebas médicas, ¿vale? A partir de aquí, tenemos dos opciones. Una, utilizar un tipo protocolo, que sería un test por ejemplo, el test de salud global, es muy es muy psicológico, por lo que se podría, o el test de salud total, de Langer y Miel, o el de Goldberg, lo podríamos utilizar sin ningún problema, pero es muy largo, sí que es cierto. Entonces, nosotros lo que nos hemos encontrado es que, al ser tan largo, hay ciertas reticencias desde algunos servicios de prevención, especialmente ajenos. Sí, ojo, sí, en general, pero sí que nos lo hemos visto más en ajenos por el tema del encapsulado del tiempo a la hora de hacer los reconocimientos. Entonces, la idea sería que podemos utilizar un test completo, que está muy bien, pero yo insisto en las tres preguntas de estilo de liderazgo, carga de trabajo y nocturnidad, que son las que, digamos, que si hacemos un Pareto, pues cogiendo el 20%, que son esos tres factores de riesgo, nos explicaría el 80% de las bajas. Ojo, no quiere decir que el resto de los factores de riesgo no puedan causar por sí solos un problema psicosocial o una baja incluso. No quiero decir eso, sino que el 20% explica la mayoría. Entonces, con esas tres yo creo que tendríamos una buena representatividad. Y lo que sí que pedimos es que cada 6 meses, un año, nos dieran resultados epidemiológicos. Es decir, dinos de estos grupos o de estos puestos cuántas veces se ha repetido una respuesta negativa. E incluso nosotros, lo que hacemos es que los médicos, en la anamnesis, lo pregunten un poco como quieran, ¿no? Nosotros tenemos 3 o 4 modelos de pregunta que son muy sencillas, pero bueno, también se puede traer de otra forma, ¿vale? Eh, Después, María, bueno, Agustín, ¿la lees tú la pregunta o la leo yo como...? Vale, lo voy leyendo yo y voy. María por aquí también dice que te pregunta por el estudio de validación, ¿dónde lo Vale. podrían ver? El estudio de validación está completo en la página de nexprevención.com. Si dentro de Nexprevención os metéis en el método Psicopreven, lo tenéis ahí. Si no, que me mande un email y yo se lo mando por email, se lo adjunto en el PDF y se lo envío de mil amores, sin ningún tipo de problema. Otra pregunta, Diego, que me llega aquí en privado. ¿Estáis ya utilizando el método en empresas? ¿Lo están utilizando empresas? Sí. Un poco la experiencia que estáis teniendo. Sí, de hecho, a ver, para validarlo, obviamente se utilizan en empresas, y después sí que se está empezando a utilizar en empresas. A ver, esto, como cualquier cosa nueva, lo que nos está pasando, y ahí es normal, es que hasta que no se conozca más, pues las empresas, pues a veces se quedan un poco reticentes y pues bueno, pues tienen que conocer un poco más el método. Ahora mismo estamos utilizándolo bastante más que el año pasado, cada vez más, porque se va conociendo un poquito más, y estamos, digamos, en fase de darlo a conocer. Ahora, por ejemplo, hemos hablado con Osalan, hemos hablado con el Instituto Asturiano, con el Instituto Murciano, con el Instituto Regional de Madrid, bueno, entonces estamos, digo, pues con distintas patronales, estamos dándolo a conocer con los medios que tenemos.
sobre todo con prevencionar, ¿vale? Destacando el papel de la webinar, pero la idea es que ahora se está empezando a aplicar bastante. Es decir, nosotros el año pasado pues unos 15.000 y pico cuestionarios más entrevistas y este año ya rondaremos los 2.000 o 3.000, por lo que prevemos que va a ir más fuerte que el año pasado. Claro, nosotros somos gestores de esto para empresas grandes. Hay muchas veces que no sabemos cuándo se está aplicando el cuestionario. Pero empresas grandes, yo contaría ya con entre 20 y 30 que lo estén utilizando de forma, desde el 2022, de forma más o menos habitual, porque también digamos que están aplicando el sistema de gestión de riesgos psicosociales. Y eso también creo que es interesante. De acuerdo. ¿Estáis teniendo experiencias también, Diego, con pequeñas empresas que lo estén utilizando? Sí, pero pocas. Porque claro, la pequeña empresa es muy reactiva pues a la inspección de trabajo o a una... Bueno, algunas, mira, hoy he hablado con una de 30 trabajadores que era por cumplimiento legal, pero era sin inspección detrás, ¿vale? Entonces digo, mira, pues me alegra. Pero sí que es cierto que en la pequeña empresa, y aquí hago referencia a la guía de actuación de la inspección de trabajo, aplicamos esencialmente pues, entrevista o grupos, ¿vale? Para evitar problemas de confidencialidades y demás. Entonces, y así el técnico también hace, digamos, un poco de escudo de posibles detecciones o vulneraciones de la intimidad de la respuesta, ¿vale? Por llamarlo de alguna forma, ¿vale? Entonces, sí que lo estamos aplicando sobre todo con la toma de datos cualitativa, con entrevistas. Y la verdad, pero también es cierto que poquito. O sea, yo este año creo bueno, este año creo que habrá unas 40 o 50 pymes que han aplicado nuestro método y lo digo un poco a ojo, porque sí que es cierto que nosotros con los servicios de prevención ajeno, con unos cuantos, tenemos una especie bueno, y tienes nuestro sistema, tienen colaboración y nosotros no estamos encima de cuántas empresas utilizan ahí, ¿no? Pero seguro porque de lo que yo estaba hablando con unos y otros, al menos irá por ahí. No es mucho, o sea, el mes y medio que lleva el año tampoco es mucho, pero sí que es cierto que se va utilizando más. Pero es que la pyme tampoco es una gran consumidora de los riesgos psicosociales. Entonces, pero para SPA sí que a nosotros nos está funcionando muy bien, porque además el método, tened en cuenta que es más corto, es decir, 56 preguntas se hacen mucho más rápido y se contestan mucho más rápido que 94 que puede tener algún otro método. Entonces, es más ágil, las visitas se lleva mejor. En la entrevista la entrevista, para que os hagáis una idea, cuesta unos 20-25 minutos hacer una entrevista de media. Hay entrevistas que te llevan igual 45 o 50, pues por gente que tiene más problemas o que se repite más. Pero digamos que la media suele ser 15-20 minutos y eso es muy aplicable, muy práctico para aplicar pues, tanto en empresa grande como en SPA. Entiendo también, Diego, que bueno, el programa ya, la metodología ya la tenéis en marcha. Entiendo también que antes también comentabas, alguien ha preguntado también por el tema de la salud mental, que también tenéis otro webinar, que también vais evolucionando hasta ahí, ¿no? Que el método, como decías tú anteriormente, no para, que está en constante evolución, ¿no? Eso es, esa es la idea. Es decir, ya que proponemos un sistema continuo, pues dijimos, ¿por qué no hacer una validación continua y una mejora continua? A ver, partimos de la base también que la causa de sacar un método nuevo es porque los que hay tienen más de 20 años o más. Entonces, claro, algunas preguntas se quedan un poco obsoletas, otras preguntas no encajan bien. Entonces, bueno, han hecho, yo creo bueno, hay que revisarlos de vez en cuando, ¿vale? Entonces, nosotros lo que queríamos era que la revisión fuera cada 2 o 3 años, hacer pequeñas mejoras, si son necesarias, o incluir nuevos factores de riesgo, ¿vale? Pero sí que es cierto que lo que queremos es ayudar a gestionar esa salud mental. Entonces, pero para eso hay que empezar a colaborar con Vigilancia de la Salud y hablar con la gente. Toma de datos cualitativa. Y eso era lo que nos queríamos centrar. Porque a partir de ahí, nosotros con el software sí que es cierto que empezamos a medir indicadores. Indicadores de salud mental, indicadores de la epidemiología que nos da Vigilancia de la Salud. Entonces, eso nos permite un mejor control. Pero es que yo creo que esto va a evolucionar mucho. Por ejemplo, todo el tema género. Nosotros hace 10 años no preguntábamos por el género en casi ninguna evaluación, ahora en todas. O sea, no hay ni una que no lo preguntemos. Entonces,
Y ahora yo creo que también conviene pues tener estadística de esto y comparativas de esto, meter más indicadores. Y la salud mental, que yo creo que es la siguiente ola que va a venir, queremos estar preparados para también que sea un apoyo para la vigilancia de la salud o la salud de los trabajadores, el tener controlado todos estos factores de riesgo que al final son las primeras causas de la salud mental.